¿Cómo anda? Gracias por venir, ministro. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buen día, muy bien. Muchas gracias por tenerme con ustedes esta mañana. Bueno, muchachos, ustedes pregunten todo lo que quieran, porque Víctor Vázquez ya preguntó lo que quería preguntar, ya tiene respuesta. No, pero ese fue en el... Necesito un compromiso serio del ministro con la ruta Villeta Alberdi, para empezar. Lo tiene. Porque otros ministros también se comprometieron. Cada ministro que viene acá se compromete. Si quiere una pala, podemos hacer una pala y ahí... No, esa es una ruta que es muy importante, que va a ser desarrollada para conectar no solamente con Pilar, sino también llegar hasta la zona pronto a definirse desde donde vamos a construir la cabecera paraguaya del puente que nos va a unir el Ñembucú con la provincia argentina de Chaco en ese punto. ¿Eso está, es un proyecto, es un plan o usted está confirmando eso, ministro? Estuvimos la semana pasada en Argentina, estuve reunido con el ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, también con el gobernador de la provincia de Formosa, de Chaco, Argentina, que entre paréntesis el gobernador, me enteré ahí, el gobernador de la provincia de Formosa, que su padre es paraguayo, sí, y señor, tiene una gran afinidad con nuestro país. Y tiene, bueno, y hay el interés de construir dos puentes en realidad, no solamente el puente que uniría al Ñembucú con la provincia de Chaco, sino también un puente más. Acordamos desarrollar con la cooperación de Yacyretá el proyecto para construir un puente entre Asunción y Clorinda, seguramente desde la zona de Itanramada, continuando la avenida Perón, hasta el centro mismo de la ciudad de Clorinda. Pero ese puente, ¿de qué extensión estamos hablando en esa zona? Es un puente importante, ¿verdad? Es un puente, sí, es un puente largo, pero muy necesario. De que es necesario, es necesario. Nosotros, ministro, como programa necesitamos reivindicarnos, porque quisimos irnos a Yegros, al departamento de Cazapá, y en 3 ocasiones suspendimos el programa porque llovió. Y tuvimos la posibilidad incluso de mostrar cómo sufre la gente, y apenas son 50, 60, 70 kilómetros, ¿verdad? Por un lado. Después fuimos a Yegros y nos comprometimos con la gente en ayudarles, en darles una mano para que se pueda hacer ese tramo, y eso se incluyó incluso en lo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Bonos? Soberanos. Soberanos. ¿Verdad? Lo de Yegros, lo de Yutí Cazapá. Yutí Cazapasta. Sí. Ya nos fuimos 2 veces otra vez y no pasa nada, ministro. O sea, yo creo que una tercera vez este programa ya no se vaya a Yegros, porque no nos van a dejar llegar, porque no se hace, ¿Qué pasa con ese tramo? Muy bien. Para contar toda la historia de ese proyecto, de la Ruta 8, Cazapá-Yutí, hay que saber de que el proyecto original fue puesto dentro de la lista de 6 obras que iban a ser financiadas con los bonos soberanos. Los bonos soberanos es una emisión que hizo en Estados Unidos el gobierno paraguayo, donde recaudó 500 millones de dólares de la banca privada, de inversores privados, de los cuales 300 millones de dólares son para obras públicas, 200 millones de dólares para la ANDE. Esos 6 proyectos, esos 300 millones de dólares estaban atados a 6 proyectos, entre los cuales estaba Ruta 8, también estaba la duplicación de las rutas 2 y 7 y otros proyectos más, el desvío de Puente Remanso a Limpio y otros más, que fueron licitados a principios, en el primer semestre de este año, y de la licitación surgió que se necesitaban, con las mejores ofertas, unos 430 millones de dólares para llevar adelante esas 6 obras. No 300, sino 400. No 300, sino más de 400. O sea, entonces, faltaban 120. Claro, 120. esa emisión se hizo porque el Estado no tenía los recursos para llevar adelante estas 6 obras. Pero después de que se sumó y se restó y se licitó y se conoció cuánto realmente iba a costar, resultó ser que teníamos que poner 120 millones de dólares más para llevarlo adelante. Que no hay. Que no hay. El caso de la ruta 8 se estimó aproximadamente unos 35 millones de dólares
de los bonos soberanos para para invertir en esa obra, la Ruta 8, y la licitación salió en 90 millones de dólares. Entonces, 35 a 90. A 90 millones ¿Por qué de dólares. tanta diferencia? Entonces, esa diferencia, bueno, eso es con lo que nosotros nos encontramos el 16 de agosto. A la vez que, bueno, mucho se habla de los famosos 100 días, de qué hicimos y qué dejamos de hacer, pero es bueno saber dónde arrancamos para ser justos en la evaluación de dónde estamos hoy y qué viene después. El 16 de agosto nosotros nos encontramos con estos 6 proyectos empantanados por esta situación financiera grave que impedía llevarlos adelante. Paralelamente nos encontramos con una deuda de 140 millones de dólares a contratistas para obras en ejecución. Nos encontramos con hasta 5 meses de atraso en el pago a los contratados y por lo menos 8 meses de obras paralizadas o semi-paralizadas distribuidas por todo el país. Ese fue nuestro punto de arranque el 16 de agosto. Dentro de ese proceso, bueno, nos sentamos con el Ministerio de Hacienda para definir las acciones a seguir. Si bien nosotros sabíamos desde el principio, y yo recuerdo una pregunta de Pablo la mañana del 16 de agosto a la puerta de la catedral, yo le adelanté en aquella ocasión que nosotros algo teníamos que hacer con los bonos soberanos. Repriorizar para darnos la herramienta para continuar con todo lo que estaba en ejecución. Porque nosotros, en vista de que la caja estaba en cero, no podíamos arrancar, aunque pudiéramos, no había condiciones, pero aunque pudiéramos, no podíamos arrancar 6 nuevos proyectos cuando teníamos más de 300 contratos parados o en proceso de paralización. Nuestra prioridad era reactivar, y sigue siendo, reactivar todos esos contratos, la mayoría de obras, pero hay contratos de todo tipo, consultorías, diseños de ingeniería, todo en proceso de paralización. Para entender bien, hay un concepto que la ciudadanía maneja, que es el de los famosos empedrados chinos. Los empedrados chinos, como bien sabrán, son 12 tramos de empedrado del año 2000 que se arrancó, y como no se tuvo el dinero para continuar pagando eso, esos empedrados se quedaron por el camino y finalmente una buena parte de eso se perdió. El 16 de agosto nosotros nos encontramos con 70 empedrados chinos. 70 proyectos de empedrados, de tramos de empedrados contratados sin la financiación para terminarlos, para continuar, mucho menos para terminarlos. Se había entregado un anticipo y no había dinero para nada más, ni se había planeado de dónde iba a salir el resto. Eso nos puso en una situación muy difícil. Los primeros 50 días estuvimos, de estos famosos 100 días, estuvimos trabajando muy de cerca con Hacienda para liberar los fondos del BID, que también habían tenido un problema legal en Estados Unidos para su desembolso final, había hecho lento el proceso, y este tema de los bonos soberanos. Cuando habla del BID, ¿se refiere al préstamo de 100 millones de dólares? El préstamo de 100 millones de dólares, de los cuales un poco más de 76 millones fueron para obras públicas, ¿verdad? ¿Eso se usó? Ese dinero a esta altura se usó. Nosotros obtuvimos fondos a partir de la segunda parte de estos primeros 100 días. En los últimos 50 días, el Ministerio de Obras Públicas, haciendo un esfuerzo muy importante, hay que entender de que el Ministerio no es una máquina aceitada y perfecta donde hay procesos burocráticos muy intensos, esquemas de control, que hacen que el Ministerio normalmente no tenga capacidad de procesar más de 17 a 20 millones de dólares al mes en el pago a las contratistas.
En los primeros 50 días nosotros entregamos pagos o le entregamos los certificados a Hacienda para el desembolso final por 100 millones de dólares. Ahora con los bonos soberanos que nos permite pagar obras en ejecución, antes de fin de año esperamos poder desembolsar unos 80 millones de dólares más. Con eso nosotros vamos a poner a la construcción de vuelta de pie, caminando y yo espero corriendo muy pronto. Lo que pasa, ministro, es que creo que hay coincidencia en lo siguiente. Usted desde la función sabrá mucho mejor que cada uno de nosotros. Pablo maneja muy bien los números y lo que la gente reclamó en todo este tiempo, y ahora estamos tratando de entender con lo que dice el ministro, o estamos entendiendo qué es lo que pasó, porque hay una especie de quietud en este ámbito. Nosotros hablamos todos los días en la radio, sí, Pablo, pero de esta es que cuestión. también nos llaman a nosotros. Y la gente reclama señalan. porque hay que reconocer que un país como Paraguay vive mucho de lo que se puede hacer desde las obras públicas, desde lo que se puede hacer desde el tema el gobierno. del empleo. Por ejemplo. Se leyó que debido a la paralización unos 30 a 40 mil 50.000 personas la cifra que se perdieron manejaba. puestos de trabajo. Uno ve, por ejemplo, esta avenida Santa Teresa ahí en Calle Última y te da a veces ganas de llorar porque está ahí. Yo no sé si eso se mueve o no se mueve por las veces que pasa. Después la famosa, el acceso norte, ¿verdad? Claro, no, pero digo que uno no hace pregunta, ministro, ¿por qué eso, independientemente de todo lo que ustedes tenían que revisar, por qué eso no pudo continuar? O sea, ¿era necesario parar todo y recién ahora mover eso? ¿No se podía hacer las dos cosas juntas? Carlos, yo estuve revisando la obra de Santa Teresa el día de ayer. La obra nunca paró. No paró. Está en el cronograma, está cumpliendo exactamente los tiempos y esa obra se va a terminar el año que viene, como estaba previsto. Incluso creo que la constructora dio fecha y todo, y yo miro y de repente uno puede que no porque vea parece avance. que no están trabajando, por eso. Sí. Pero puede dar esa impresión, pero en la realidad esa es una empresa que se portó de manera bastante patriótica, asumió el riesgo, el atraso del Ministerio de Obras Públicas en los pagos y continuó con los trabajos y camina a completar esa obra en tiempo y en forma. Ministro, perdón por la interrupción, pero yo veo el problema así. En el 2012 hubo un empuje muy grande en términos de construcción de obras públicas, ¿sí? Ahora, a partir de enero, empezó el problema de pago de las obras y la acumulación de atrasos en el pago. Recuerdo que hasta diciembre estábamos todos felices más o menos porque las obras se construían y había financiamiento. El problema fue que a partir de enero ya se empezaron a dar problemas en términos de pago. Eso se acumuló hasta abril y se acumuló a ustedes básicamente cuando asumen la función de gobierno y se encuentran con que son 100 millones de dólares aproximadamente lo que había que pagar, 140 millones de dólares a contratistas para que continúen las obras, no se paralicen. Entonces, ahí yo encuentro también que hay un elemento que hay que considerar y que la gente tiene que considerar. No todo el financiamiento de las obras públicas tiene que ver con préstamos o con bonos soberanos, digamos, sino que hay una pata fundamental que son las recaudaciones. Y eso es lo que se resintió fuertemente en este año, ¿sí o no? O sea, la fuente 10 para ustedes es prácticamente inexistente en este momento.